Esto que estamos hablando siempre hay una palabra que es el miedo, ¿no? Y el otro día escuchaba una definición de miedo que me pareció muy interesante, que era: el miedo es la falta de información con respecto a algo. ¿Qué es el miedo? Yo creo que en principio el miedo es algo natural que viene de la naturaleza y que compartimos con los animales y que es una manera de defendernos. Es importante tenerlo. O sea, si no tuviéramos ningún miedo, sería un problema también. Claro. Entonces, el miedo tiene que estar. Ahora, el tema es cómo uno va a enfrentar ese miedo y cuando ese miedo se transforma en un miedo que te previene, en angustia, que muchas veces esa angustia está indicando que hay algo que no está funcionando en nuestras relaciones sociales o en nosotros mismos. Entonces, por ahí está bueno, si uno no puede darse cuenta de qué es lo que no anda, consultar. Y después está la ansiedad también, que el 90% es un miedo a cosas que no van a suceder, pero que a veces la ansiedad es una de las trabas más importantes para hacer cosas en la vida y que por ahí es así, es un miedo eh, que no tiene un objeto determinado o que el objeto determinado es muy poco probable, O que casi no existe, o ¿no? que casi no existe, pero bueno. Y eso habías también escuchado, que eso deviene de la evolución, porque en una época, claro, vivíamos en la selva y tenías que tener miedo o estar atento a que no te coma un león. Hoy por hoy es casi imposible que entre un león a tu casa y te coma, algo que vivas en un lugar muy puntual, pero había esos miedos que aparecen sobre cosas que son completamente irreales, pero que nos provocan ansiedad, por ejemplo. Sí, y creo que a veces también depende del monto de ansiedad, porque, no sé, ponele que estés un poco ansioso antes de salir a escena. Mm, Eh, bueno, creo que eso ayuda un montón. tal cual. Estás la adrenalina full y salís con todo. Entonces, por ahí que haya un poco de ansiedad está bueno. Ahora, si esa ansiedad te desborda, Mm, y bueno, ella es una traba, no una cosa a favor, digamos, no es una ventaja, sino una desventaja. mm. En ese sentido, bueno, o que te pones ansioso cuando vas a dar un examen. Y entonces por ahí estudias más y repasás y qué sé yo, y bueno, por ahí esa es una ansiedad favorable. Claro. Ahora, cuando se desborda y ya no la puedes manejar, ahí empieza a ser un problema. Es esto un poco que yo te decía, que la línea entre la salud y la enfermedad es un poco flu. Mm. Y que ahí pueden pasar, uno piensa con respecto al miedo, pueden pasar, yo intuyo, dos caminos, o tres, a ver si estás de acuerdo con lo que digo. Uno puede ser que, tal cual, me parece en el ejemplo de salir a cena, siempre yo digo, la gente lo suele modificar la palabra miedo a nervios. Tengo los nervios antes de salir a cena, y nosotros siempre le decimos, está bueno que siempre tengas nervios de salir a cena, porque el día que esos nervios no estén no vas a querer actuar más. Ahora, el tema es vos qué haces con esos nervios. Si esos nervios salís a cena y te paralizan, o si salís a cena como me pasó una vez con una ex clown hace muchísimos años, salimos a la cena y ya se fue corriendo. Así que yo ahí veo los tres lugares, ¿no? De salir a cena y poder, nosotros siempre decimos, respirarlos para poder transformarlos en lo que sea tensión dramática, o que me paralicen porque se me tensa todo el cuerpo, o que se me pongan los pelos de punta y salgo corriendo para esquivar la situación. Esos tres Es lugares. muy lindo ejemplo. Sí, sí. Pero algo de eso son como, ¿no? Uno ve como resultados que pueden ser posibles ante una situación que genere miedo. Sí, tal cual. Eh, ¿Y cómo podemos diferenciar el miedo de una fobia? En la fobia hay como un objeto específico que es más rígido, digamos, y que es muy limitante por las conductas evitativas para evitar eso que te da miedo. Mm. Entonces, en una fobia hay algo específico. Por ejemplo, tengo agorafobia, entonces tengo miedo a los transportes públicos, los lugares donde hay mucha gente, o tengo la fobia a las palomas. Y entonces por ahí no cruzo ninguna plaza y hago un montón de cuadras de más para evitar cualquier lugar donde pueda encontrarme una paloma. Las fobias son miedos específicos. Ok. Y que tienen que ser tratados. Y sí, Sí. esos en general no se van solos, se tratan en un espacio terapéutico. Claro. Mm. Y hay que poder. Digo, yo creo que ese tipo de fobias
se identifican, pero hay que tener después la valentía de ir a tratarlos, ¿no? También. Sí, acá hay un capítulo que es interesante también, que es el de los psicofármacos. Yo digo que los psicofármacos son como la pólvora. Vos lo podés usar como para hacer un arma de fuego y matar gente, o podés hacer unos fuegos artificiales hermosos que hagan feliz a la gente. Claro. Bueno, creo que con los psicofármacos pasa lo mismo. Vos podés usar los psicofármacos para tapar todo lo que te está pasando, o bien puedes usar los psicofármacos para poder aminorar los síntomas y poder trabajar mejor sobre ellos. Claro. Claramente los psicofármacos en las patologías más graves, la psicosis o los trastornos bipolares, cambiaron la vida de las personas. Si esas personas son regulares, sostienen el tratamiento, son perseverantes y toman la medicación correctamente, pueden hacer una vida normal prácticamente. Ahora, hay mucha gente que usa los psicofármacos para no enfrentar sus miedos, sus ansiedades. Entonces, bueno, frente a cualquier cuestión, es bueno, me tomo una benzodiazepina, bueno, antidepresivos, ahora se usan de todos. Y bueno, también depende de cómo lo usa el profesional y cómo lo usa el paciente. Claro. Acallar los miedos por ahí no es el mejor camino, pero a veces es necesario para poder hacer un tratamiento y los tratamientos llevan tiempo, ¿no? Entonces por ahí para poder sostener un tratamiento, ir una vez por semana o 2 veces por semana, hablar de eso, bueno, a veces en eso sirven los psicofármacos, pero depende de cómo se usan. Es interesante que digas cómo se usan desde los dos lugares, porque también puede pasar que el profesional puede dar psicofármacos para trabajar menos. Obvio, pasar, ¿no? sí. O que, por ejemplo, la idea de que si vos tomás psicofármacos vas a estar dormido, medio dormido, como tonto. Bueno, obviamente depende de cómo se usen. Claro. Si vos lo que querés tener es que la persona no moleste y esté callada todo el tiempo, lo vas a usar de un modo. Y si los psicofármacos tienen que ver con poder estar mejor, con todo lo contrario, digamos, sino para poder estar mejor, para hacer sus tareas cotidianas y poder defender lo que quiere y lo que le gusta desde un lugar más efectivo, es otro modo de usarlos. Claro.